Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Dice el libro del Eclesiástico: hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Ellos fueron misericordiosos y sus obras no se han olvidado. Se perpetúan en sus descendientes y estos son la rica herencia que han dejado. Sus hijos siguen fieles a la alianza y sus nietos también, y gracias a ellos su gloria jamás se extinguirá. Cuando celebramos un día como hoy, las imágenes de los abuelitos suelen ser como muy afables, como muy tiernas, como muy especiales. Y hemos tenido abuelitos de abuelitos, ¿verdad? Abuelitos que quizá de repente nosotros decimos abuelitos muy santos y abuelitos no muy santos que digamos, ¿verdad? Y sin embargo, los hijos de repente sobre sus padres podrían o tendrían mucho que decir sobre sus padres como hijos. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero a los que vivimos la generación de nietos, aunque papá y mamá quizá no tuvieron los padres que hubieran querido, los nietos fuimos beneficiarios de ese amor desbordado de nuestros abuelos, que aunque no fue en todos, podríamos decir que es una línea general. Y por eso el Señor elogia el papel, la misión y la función de los abuelos, de nuestros abuelitos. Y ojalá que nosotros podamos tener un buen recuerdo de quienes fueron o de quienes son nuestros abuelitos. Yo me recuerdo, por ejemplo, de la abuelita que tenía una fe impresionante, y cuando ella decía nuestro Señor, era como sentir que ella bajaba al Señor a la par y le estaba diciendo lo que le tenía que decir, ¿verdad? Cuando ella hablaba de nuestro Señor, era alguien en quien no solo ella creía, sino en quien a quien ella sentía, y que por supuesto ella le tenía una gran y profunda fe. Y por eso dentro del elogio, y por eso lo quise repetir del libro del Eclesiástico, dice: nos han transmitido la fe y los nietos, te lo pedimos Señor, serán continuadores de esa fe que nuestros antepasados nos fueron dejando, ¿verdad? Yo puedo decirles como testimonio que una buena parte del cimiento de lo que soy religiosamente hablando se lo debo a mi abuelito. Y aunque mi mamá me está escuchando ahorita a través de la transmisión, les puedo decir que quizá ella no tuvo el papá que quiso, ¿verdad? Es más,
ni siquiera lo tuvo como papá cercano, pero yo tuve un abuelito a todo dar que me dio un cimiento y que de alguna manera a él le debo una buena parte del cimiento de lo que soy, ¿verdad? Y de esa cuenta cada uno de mis abuelitos marcó algo en mí. Mi abuelito paterno, por ejemplo, me heredó la guitarra por primera vez, ¿verdad? Y mi primera guitarra se la debo a mi abuelito Alfredo, ¿verdad? Que tenía una guitarra preciosa, chiquitilla, y que me dijo, intentá con esta. Y miren, es un tesoro de guitarra, una guitarra vieja, entre comillas, para mí ahora es antigua, ¿verdad? Y que tiene un sonido precioso que no tiene ninguna otra guitarra. Y todavía la guardo, ¿verdad? Y así cada uno de nuestros abuelitos va haciendo lo suyo por marcarnos la vida de una forma muy especial. Y para quienes son abuelitos y de repente dicen, yo no tuve un abuelito así, pues esfuércense por ser buenos abuelitos. Que no solo consienten, sino también aman y también enseñan y también heredan lo más precioso, la fe. Mi tía Tita, que no se casó y que ya está en edad de abuelita, ella me llevaba a la misa y con ella era que iba yo a la misa, a la Divina Providencia, y donde les cuento que uno veía desde atrás donde se quería sentar y en silencio, con devoción, uno venía a sentarse, a hincarse, a vivir la Eucaristía. Esos eran los ejemplos de los abuelitos. Los abuelitos modernos ya no son muy de iglesia, ¿verdad? Pero que sería el ideal que retomaran toda esa experiencia, porque el abuelito de alguna manera es escuchado de forma diferente a sus padres. Y el abuelito tiene un mayor impacto en la vida de los nietos que los mismos papás en la vida de los hijos. Porque de repente a los hijos los papás los oyen, pero los cansan. En cambio el abuelito sabe dar un consejo certero, y al abuelito Dios le da una sabiduría diferente. Y ahí es donde necesitamos que los abuelitos se activen. Padre, yo ni tuve nietos. Como les hablaba de mi tía Tita, ¿verdad? Dios le da la posibilidad de tener a su alrededor no un nieto, sino posiblemente muchos que están a su lado, a quienes usted les puede efectivamente transmitir esa forma de vida, esa espiritualidad, esa esencia de sabiduría que se las ha dado el correr del tiempo, y que la sabiduría que tiene un abuelito, increíblemente, porque es toda una vida de experiencia que nos habla con firmeza, con sensatez, con sabiduría y con autoridad. Y es lo que queremos hoy exaltar de todos aquellos que de repente en la tercera edad ya se sienten como de bajón, que de repente en la tercera edad ya se sienten como de repente inútiles, como que ya no muy me ponen atención, como que ya no sirvo. Pero eso es lo que usted cree. Y a veces, aunque parezca que no les ponemos atención, el oído atiende a la voz del abuelito siempre. A mí me encantaba oír a mi abuelito. Y yo no decía nada, porque yo lo único que quería era escuchar, porque cuántas historias hay en el corazón de un abuelito y de una abuelita, ¿verdad? Por eso me encantaba la canción de Cricri, ¿verdad? Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, ¿verdad? Con cosas ya voy a llorar, ¿verdad? Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú, ¿verdad? Y por ahí va la experiencia. Pero por supuesto es aprender a vivir cada etapa de nuestra vida y poder vivir y gozar la etapa en la que estamos con quienes nos rodean y con quienes nos dan ese tiempo para compartir con nosotros ese instante, ese tiempo largo, ese vivir permanentemente con nosotros, oportunidad de seguir siendo instrumento de vida. En la edad adulta, en la ancianidad, en la edad en la que nos sentimos en este momento y que sabemos al final
La edad es solo cuestión de calendario, porque hay jóvenes que parecen viejos y hay gente mayor que es más joven que los mismos jóvenes. Y nos pueden transmitir toda esa fuerza de vida y todo ese caminar que nos va a hacer orientar nuestros pasos por donde ustedes los vivieron o para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Porque de repente el abuelito aconseja y de repente podría decir hacia adentro, si este supiera que yo no hice lo que le estoy diciendo que haga, ¿verdad? Pero se lo estoy diciendo porque yo no quiero que pase lo que yo pasé. Ese es el punto. De repente no hicieron lo que nos enseñan, pero con su vivencia y testimonio nos dicen lo que mejor debiéramos hacer para no caer en los mismos errores, en las mismas fallas y en las mismas consecuencias. De tal manera que podemos decir, hoy es un día para recordar a aquellos que son parte de nuestra vida pasada, que nos une un vínculo. De repente usted me dice, yo ni los conocí. De repente usted me dice, padre, no tuve un abuelo tan virtuoso. Yo tampoco, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Nos une un vínculo muy especial, la vida misma, ¿verdad? Y solo por ahí tenemos que aprender a darles su lugar, a honrarlos, a bendecirlos y si podemos con todo el corazón implorar de Dios la misericordia de Dios sobre ellos, sobre los que ya se fueron y sobre los que se quedaron. El correr del tiempo nos va dando esa sensatez de reconocer nuestras fallas, de reconocer nuestras debilidades, de que no hemos sido la lumbrera que debimos haber sido, pero Dios nos ha marcado todavía el tiempo justo para que recuperemos el tiempo e iluminemos el camino de los que vienen atrás de nosotros. Y por eso es tan importante el tiempo de amor que podemos dedicarle a los nietos. Los hijos quizá ya no se dejan. Para los nietos no hay nada más hermoso que ir a la casa de los abuelitos, porque saben que ahí los van a consentir, que ahí les van a preguntar qué quieren comer, que ahí van a comer lo que no les dan en su casa, ¿verdad? Que ahí los van a dejar hacer lo que quieran en amor, ¿verdad? Y que por supuesto ahí hay que aprovechar no solo a maleducar, sino a educar, a formar, a enseñar y por supuesto a fortalecer esa vida de fe. Ese altarcito de la abuelita era impresionante. Ahí donde estaba el vaso de las ánimas, ahí donde estaba la veladora, ahí donde estaba el niño, ahí donde habían tantas cositas que uno curiosamente iba preguntando y la abuelita le contaba a uno para qué era cada cosa. Y que si la novena, y que si el rosario, y que si el Cristo. Las abuelitas modernas ya ni altar tienen, ¿verdad? Pero nuestras abuelitas tenían un lugar siempre para el Señor. Y las abuelitas modernas tienen que recuperar por el bien de los nietos ese altar y ese lugar para Dios. Porque es un tesoro del cual nosotros aprendimos y que es un tesoro el más valioso que podemos transmitirle a nuestros pequeños, porque ellos van a recibir de nosotros no solo el amor, el cariño y la cercanía, sino también la experiencia de fe. Y la fe que le podamos transmitir a los nietos es muy valiosa. Y por eso pidámosle a Dios hoy que cada vez que ustedes tengan un encuentro con los jóvenes, con los pequeños, con sus nietos, tengan en medio de todo algo para agradarles, algo para decirles en amor, pero también algo que enseñarles de Dios, ¿verdad? Porque ustedes son no solo depositarios de la fe, sino también esa voz de autoridad de la cual se sirve Dios mismo para hablarnos a los más jóvenes, para hablarles a los más pequeños, para poder transmitir que aunque usted crea que ese patojo malcriado no le escucha, les aseguro que está escuchando con mayor autoridad eso que usted como abuelito o abuelita le está enseñando, que lo que neciamente sus papás le están transmitiendo, ¿verdad? Así que siéntanse felices y dichosos cuando tengan oportunidad de compartir.
y compartan sus vivencias y sus experiencias. Las no tan buenas, mejor déjenlas allá atrás, ¿verdad? Pero aquellas experiencias lindas que vivieron en su tiempo, pues traten de sacarlas a flote, ¿verdad? Cuéntenles cuando pasábamos hambre. Cuéntenles que la vida no era ir a McDonald's todos los días, aunque sea. Cuéntenle que cuando lo llevaban a uno a Pollo Campero era una vez al año y con sacrificio, ¿verdad? Cuéntele de los días en que comía pan frío. Cuéntele los días en que le costaba la vida y que teníamos que ver qué hacíamos, pero salimos adelante, gracias a Dios. Y hoy somos lo que somos y estamos donde estamos, gracias a ese cambio generacional donde cada uno fue metiendo el hombro, y nuestros abuelitos y bisabuelos fueron los que nos metieron el hombro y nos llevaron hasta aquí, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocerlo. Yo ya no conocía a mis tatarabuelos, pero contaba el abuelito cuando le preguntábamos de dónde había venido el famoso Di Bassi, ¿verdad? De dónde venía ese apellido, y contaba él cuando yo era pequeñito y decía, habían 3 hermanos de apellido Di Bassi en Italia que se vinieron en el tiempo de la guerra, en la migración, y uno se vino para Guatemala embarcado, otro para Colombia y otro para Brasil. Llegó el de Guatemala, el de Colombia naufragó y murió en alta mar, y el de Brasil sí llegó. En aquel entonces, 10, 12 años tendría yo, dije yo, el abuelito me está dando cuento, ¿verdad? De todas las historias, el abuelito me está dando cuento, ¿verdad? Sin embargo, con el correr de los años, ahora que existe Google, ¿verdad? En cuanto pude, la curiosidad de todos, ¿verdad? Metí el Di Bassi en el Google y resulta que solo hay Di Bassi en Guatemala y en Brasil, a donde llegaron los 2 hermanos Di Bassi que sí sobrevivieron, y el otro que murió en Colombia ya no apareció, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le debemos nosotros el estar hoy aquí? A aquellos valientes que decidieron salir de la guerra a buscar una mejor vida y que encontraron un lugar aquí en Guatemala, y fruto de esa experiencia de los bisabuelos, tatarabuelos y tataratatata, ¿verdad? Llegamos nosotros hasta donde estamos, y de nosotros depende el mantener esa continuidad de vida, de fe, de crecimiento, de desarrollo, pero sobre todo de integridad de personas. Y es lo que cada uno de ustedes como abuelitos va haciendo. Por eso le pedimos a Dios que mantenga esa riqueza de vida en ustedes, pero que no se la queden ahí, sino la compartan con quienes más lo necesitan, porque siempre necesitamos oír a nuestros mayores. Siempre podemos hacer el tiempo, y si usted se cuenta una linda y buena historia, pues por supuesto que se ganará la atención, el cariño y la cercanía de los nietos, y a veces no solo de los nietos, sino de los amigos y de los jóvenes que tiene por delante, ¿verdad? Así que hoy le doy gracias a Dios por cada uno de los que ya tienen el privilegio y la gracia de ser abuelos, ¿verdad? Por nuestros abuelitos y por supuesto los abuelitos que son parte de la casa de Abuelitos San José. ¿Saben que por eso no le pusimos asilo ni casa hogar? Porque para nosotros es casa de abuelitos. ¿Por qué? Porque a la casa de los abuelitos todos queremos ir. Al asilo no, porque es deprimente, pero a la casa de los abuelitos sí. Y el ambiente de los abuelitos invita a volver una y otra vez. Así es nuestra casa. Invita a estar, a quedarse y a ir una y otra vez. ¿Por qué? Porque hay un ambiente festivo, un ambiente agradable, un ambiente de amor. Y cada vez que reciben visita, aunque no sea de sus nietos, los abuelitos siempre tienen una historia para compartir. Ahí hay abuelitos sin nietos, pero nosotros llegamos a ser parte de sus vidas y a ser ese nieto, a ser ese hijo, a ser ese ser que Dios le ha mandado y le ha puesto para acompañarle en el caminar. Y ahí vamos, formas a través de las cuales Dios va haciendo sentir su respaldo y su cercanía. Nosotros, por supuesto, no tenemos la cultura en Guatemala de llevar a nuestros papás o a nuestros abuelos a un asilo. Y cuando los queremos llevar,
es porque ya no los aguantamos o por una enfermedad muy fuerte. Ese es el momento de acompañarles. Ese es el momento de no salir de ellos, porque es cuando más nos necesitan. Ahora, cuando están en el mejor momento de la vida, sí, para que vayan a estar mejor de lo que están en su casa, que les aseguro que aunque hablamos de la casa de los abuelitos como gente que en algún momento se quedó sola, hay muchos que en su casa y con su familia viven peor. Voy a decirlo diferente. Muchos en su casa viven mal y por supuesto en la casa de los abuelitos viven mejor que en su misma casa, rodeados de familia, de amigos y de todo. Y en la casa de los abuelitos están solos, pero ahí tienen compañía y lo tienen todo, que es diferente, ¿verdad? Entonces, mantener esa cercanía y esa calidad de vida hasta donde el Señor lo permita. Y como dice mi mamá, si Dios nos ha dejado un ser querido, pues hay que cuidarlo hasta el final. Si nos aguantaron cuando no podíamos caminar y éramos traviesos y nos llevaron de la mano, ahora nos toca a nosotros llevar de la mano, ¿verdad? Cambiamos el carruaje por una silla de ruedas. Y fíjense cómo es de irónica la vida, que ahora los carruajes tienen unas llantonas de este vuelo, yo digo que preparándose para la silla de ruedas, ¿verdad? Entonces, para que ya no se extrañe, entonces cambiamos el carruaje por la silla de ruedas y cambiamos la papilla del bebé por la papilla del abuelito o de la abuelita, que quizá ya no puede comer igual que antes, ¿verdad? Pero que igual necesita de nuestra ternura, de nuestro cariño, de nuestra cercanía y de nuestra atención, y sobre todo con mayúscula de nuestra paciencia, porque cuesta, ¿verdad? No es fácil. Es una misión complicada, ¿verdad? A veces consciente, a veces inconscientemente, paramos maltratados, insultados, lastimados, pero es parte del quehacer del final de nuestra vida, ¿verdad? Por eso usted procure ser una abuelita y un abuelito y un ancianito paciente y amoroso, y que nunca se le salga, pues obviamente, esa parte de agresividad, porque hay mucha gente que quiere ayudarle, pero si usted no se deja, es complicado, ¿verdad? Si lejos de usted corresponder en amor a lo poquito o a lo mucho que hacen con usted, entonces lo que provoca es ya no regresar, ¿verdad? Entonces, si usted quiere garantizarse atención al final de sus días, no haga por merecimiento, porque quizá no se lo va a merecer. No crea que sea una obligación, porque no es una obligación, sino porque usted corresponde al amor de lo que le están dando. Espere el amor que va a recibir también, ¿verdad? Así que vamos moldeando nuestro corazón en la medida en que vamos avanzando en nuestra edad, y seamos cada vez más amorosos y más pacientes, porque si no, nos iremos quedando más solos y abandonados, ¿verdad? Pidámosle hoy a San Joaquín y a Santa Ana, que fueron papás y mamás que tuvieron que esperar mucho tiempo el milagro de poder dar a luz a una hija, ¿verdad? Que bendiga los vientres que todavía no han sido bendecidos con la posibilidad de tener hijos. Pidámosle a San Joaquín y Santa Ana por aquellos matrimonios, aquellas parejas que están luchando y que sufren por no tener bebés. Y pidámosle a San Joaquín y Santa Ana que la misma paciencia y fe que mantuvieron en Dios sostenga a estas familias, sostenga a estas parejas, porque el regalo de Dios tarda, pero llega en su momento, y en el momento más oportuno, y en el momento quizá menos esperado. Dios va a oír el clamor de todos, Dios atiende a nuestras súplicas y llega con bendición siempre, siempre. Y que hoy la bendición nuestra alcance a todos los abuelitos, a nuestros abuelitos y a aquellos que no tienen quien ore por ellos, aquellos que en este momento quizá ya no tienen ni quien los acompañe, ni quien les provea, aquellos abuelitos que por alguna razón ya se quedaron solos y que por supuesto en su enfermedad no tienen ni para medicina y cuesta llevar la comida a la mesa, para que siempre Dios, a través de ángeles como ustedes, les vaya proveyendo lo necesario para seguir viviendo con dignidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,